Capítulo 3. Habíamos dado comienzo a las bienaventuranzas el otro miércoles pasado, no el otro. Y vamos a estar viendo las bienaventuranzas cada vez que me toque. Hoy vamos a estar viendo el versículo 3 de las bienaventuranzas. Dice, bueno, vamos a leer del primero al 3. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Habíamos hablado que las bienaventuranzas, el Señor no le estaba hablando, ahí comienza su ministerio del Señor, Él comienza con el sermón del monte, arranca su ministerio hablando, fue el primer mensaje que el Señor dio ahí, ¿no? Con las bienaventuranzas. Y habíamos dicho que sentándose a él vinieron sus discípulos, ¿no? O sea que las bienaventuranzas del capítulo 5 están diseñadas, habladas para sus discípulos. No están habladas para cualquier persona, sino para sus discípulos, para aquellos que ya son salvos y manifiestan el carácter de aquellos que son salvos. Deberían ser, no sé si ustedes cuando eran chiquititos, pequeñuelos, diminutos, bebés, en la puerta de la casa de mi padre, se ríe el hermano que estaba gozoso, está contenta, la prédica del domingo lo mantiene todavía con gozo, hermano. En la puerta de la casa de mi padre, hay, usted entra y mira la puerta y tiene nombres con la altura, ¿no?, de cada persona. Y yo el otro día entré y me miré a ver si seguía midiendo igual, yo ya no pesco más, pero me medí. Y creo que cuando éramos más pequeños siempre nos medíamos a ver si crecí más o no. Y creo que las bienaventuranzas deben ser para nosotros con el mismo anhelo. Mirarlas con el fin de ver si estoy creciendo o no. Tienen que ser un examen para nuestra vida y decir, ¿estoy creciendo en estas características que hablan? ¿Cómo debe ser un cristiano? Porque, amén, que ya somos salvos, y ahora el discipulado, siempre el pastor hace hincapié en el discipulado. Y si decimos, ¿qué es ser discípulo? Bueno, ser discípulo acá comienza, con las bienaventuranzas. Es empezar a manifestar el carácter de un discípulo. Habíamos comentado que en el mensaje anterior, que el Señor subió al monte, ¿no?, que era un paralelo totalmente similar al de Moisés cuando se dieron los 10 mandamientos en un monte. El Señor en un mismo monte le da el sentido a la ley, Él le pone el sentido verdadero del corazón, no externamente, sino lo que debería haber en cada corazón del creyente. Y luego que Él dio ese mensaje, lo llevó a la práctica en el monte Calvario, todo en un monte, ¿no? Lo llevó a la práctica en el monte, no abriendo su boca. Cuando aquí abrió su boca para enseñar en el monte, yendo al monte, Él no abrió su boca y fue crucificado por nuestros pecados. Y dice que sentándose les enseñaba. Todo maestro en Israel con autoridad para dar hincapié en la palabra que tenía peso, Él no la decía caminando, Él se sentaba. O sea que miren la importancia del peso que tenía lo que el Señor estaba diciendo. Iba a decir, sus discípulos habían entendido que esto era de total importancia. Él se sentó para hablar. Algo interesante. Y hoy vamos a ver, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice bienaventurados. La palabra en el griego es makarios. ¿Se quiere anotar? ¿Quiere anotar? No. Bueno. Makarios. Significa dichosos, significa feliz, significa una dicha. Y fíjense que es el contraste a los hay. Dice que cuando el Señor a sus discípulos les dice bienaventurados, y a los malditos, ¿qué les dice? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Es una expresión de maldición para aquellos que no creen en el Señor, es el ay. Pero una expresión de bendición para los que están en Cristo es bienaventurados. Y fíjense que esta felicidad que el Señor nos llama bienaventurados, si tú estás en Cristo, tú ya eres feliz. Tú ya tienes el contentamiento que realmente debes de tener. Aunque la vida pase pruebas o no, hay algo internamente que ya tú, a veces nos amargamos o un poco lo que se habló el domingo, no estamos realmente contentos porque no estamos entendiendo que ya somos bienaventurados. Que ya el Señor aparte no nos llama cualquier persona bienaventurada. Es Dios mismo que te está llamando feliz, dichoso, tú eres bienaventurado. O sea que Dios nos quiere felices.
nos parece un mensaje triunfalista, ¿no? De Ladywood. Dios te quiere feliz. Es realmente, Dios te quiere feliz. Imagínense un Dios, y todos dicen amén. Imagínense un Dios no está en contra de tu alegría. No es un Dios cósmico queriendo que todos los creyentes estén amargados. No, hermanos, somos salvos del pecado. Fuimos salvos del pecado, nos dio una vida en santidad, nos libró de todo lo que nos condenaba. O sea que cuán gozoso nosotros debemos estar prestando atención a que el Señor nos llama bienaventurados. Ya partiendo de esa base que Dios nos llama bienaventurados, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas 6 dice bienaventurados los pobres, y los católicos suelen malinterpretar este versículo y te dicen que la pobreza es el estado de real bendición. Y ellos tienen como a San Francisco de Asís, un hijo de un millonario, de rico, que él desechó toda su riqueza y se fue a vivir en pobreza, y dice que realmente el Señor, realmente son felices los que son pobres, literal. Y es verdad lo que está diciendo la Biblia ahí. ¿Es realmente el pobre? O sea, porque dice bienaventurados los pobres. Entonces, ¿qué hacemos con Tesalonicenses, no? Dice que el que no trabaja, no coma, o con versículos que no alientan a que no seamos perezosos, ¿no? O sea que se refiere a una pobreza espiritual. Y eso es lo que vamos a ver. Que en toda la Biblia podemos ver, aún en el Antiguo Testamento, que David era un hombre rico, que Salomón fue un hombre rico, que José de Arimatea, el padre del Señor, era rico. O sea que no se está refiriendo a una pobreza literal, sino a una pobreza espiritual. La palabra pobre tiene un gran significado, ¿no? La palabra en el original significa alguien que no tiene absolutamente nada ni puede conseguirlo, que es un mendigo agazapado. Que es un mendigo agazapado. Fíjense, vamos a Lucas 16. Vamos a ver ahí el rico y el Lázaro. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en edades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allí pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. O sea, lo que estaba diciendo ahí el rico Lázaro, en Lázaro la palabra pobre tiene el mismo significado cuando dice mendigo, es esa misma palabra que se usa para pobre en Mateo. Era un mendigo que, dicen antiguamente, se agazapaban en las esquinas y no querían, tapaban su cara y solamente extendían sus manos con el fin que no supiesen quién es, con una vergüenza. Y ese es el sentido que el Señor nos llama a nosotros bienaventurados los pobres. Que nosotros no podemos ni conseguir, somos pobres
y pobres y mendigos. Porque hay otra palabra en el original que significa mendigo, pero que puede trabajar para lograr algo. Pero en este caso Dios nos llama pobres y mendigos, que no pueden hacer nada más que mendigar y pedir clemencia. Y eso es lo que vamos a ver un capítulo más adelante en Lucas 18, la parábola del fariseo y el publicano. Fíjense, ¿no? ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano? Alguien que es rico en sí mismo, fíjense quién, Dios detesta a Dios la soberbia. Proverbios dice que Dios detesta al soberbio, Él aborrece su alma al soberbio, Dios aborrece al altivo, lo mira de lejos, más su gracia está para el humilde. Satanás, por su orgullo, cayó. Es lo mismo que había un hermano que decía, es una contradicción llamar a un cristiano orgulloso como llamar a un diablo humilde, ¿no? Es imposible, es una contradicción. Por ende, nosotros como cristianos debemos reconocer nuestra pobreza. Y la soberbia no solo está en reconocer muchas veces, pensamos que por nuestras obras, por congregarnos, por venir acá o no, somos salvos. Pensamos que podemos darle algo al Señor. Pero no podemos darle nada, no solamente que somos pobres, somos mendigos. Decía David que lo concedido de tu mano, eso te damos. O sea que la verdadera condición para acercarse a Dios es reconocer nuestra pobreza espiritual. En el latín la palabra pobre significa estéril. O sea que cuando nos acercamos a Dios, somos realmente estériles. No podemos producir frutos a menos que, como dice Juan 15, separados de Él, nada podemos hacer. Hermano, si tratamos de vivir el Evangelio por nuestras fuerzas, es imposible. Si tratamos de llevar las bienaventuranzas en nuestras fuerzas, si pensamos que yo puedo cumplir las bienaventuranzas, entonces no necesitas un Salvador, porque tú lo puedes hacer en tu fuerza. No lo necesitas. Es más, no vas a poder. Tarde o temprano vas a ir a luz. Tu soberbia de creer que puedes darle algo a Dios. No le podemos dar nada. Y esto es lo que pasaba con el fariseo y el publicano. Aún los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo ganado. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este versículo dice que él descendió justificado antes que el otro. En realidad está mal esa traducción, porque el fariseo no fue justificado. Dice, en realidad el publicano salió justificado, mas el otro no lo halló, ¿no? O sea que lo que el Señor nos está diciendo es que para que seamos pobres tenemos que despojarnos de toda justicia propia. Si vamos a venir al Señor, tenemos que venir reconociendo que somos pobres, que somos pecadores y que no hay nada que nosotros podamos darle a Dios para impresionarlo. No hay nada que lo pueda impresionar a Dios. Si queremos que somos más salvos, porque congregamos, porque leo la Biblia, porque ayuno, porque diezmo, eso está bien, no es que esté mal, está bien. El tema es tu corazón. ¿Tu corazón cree que eso te da méritos? ¿Vos crees que por eso sos más salvo que el que está al lado? No. Pero el publicano reconoció que él no podía hacer nada. El publicano reconoció que él no podía hacer nada. Vamos a Romanos 3. Tres 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas,
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con eso? Es que estamos todos destituidos de la gloria de Dios y lo que tenemos que lograr nosotros es vaciarnos de nosotros mismos. Normalmente, decía mi hermano que hay muchos libros en las librerías que hablan de cómo descubrir el campeón en ti, cómo descubrir el campeón, cómo lograr alcanzar tus sueños, pero no encontrás ninguno en una librería que diga cómo ser nadie, cómo ser el menor, cómo ser pobre, cómo ser un mendigo. No encontrás libros que hablen de cómo el hombre puede ser menos. Todos libros que exaltan al hombre, exaltan al hombre. Y antes que nosotros podamos encontrar la gracia del Señor, fíjense que las bienaventuranzas arrancan con el pobre. O sea, no arrancan diciendo bienaventurados los ricos, porque quedaríamos muchos descalificados, pero diciendo arranca bienaventurados los pobres. Es la primera puerta para entrar. Si tú no te reconoces como pobre, como un mendigo delante del Señor, como alguien que no puede acercarse al Señor por sus propios medios, muchos creen que pueden acercarse cuando ellos quieren al Señor, que pueden o irse, vivir en pecado, vivir como ellos quieren, decir, bueno, cuando tenga ganas y tenga tiempo me acerco al Señor, total soy joven, voy a vivir mi vida, voy a cumplir todos mis sueños y mis deseos, voy a vivir con todas las mujeres que yo quiero, voy a lograr todos mis sueños y luego vengo al Señor, total el Señor es misericordia, el Señor es bueno, me acerco cuando yo quiero. No, eso no es la actitud. Y tarde o temprano, si vives con esa actitud, lo único que puedes hacer es acercándote cada día más al día en que no vayas, porque tu soberbia es tan grande que piensas que puedes controlar al Dios del cielo y decirle cuándo te tiene que salvar, que Él tiene derecho a esperarte, porque vos sos caprichoso y todavía querés vivir tu vida. ¿Es así? O nosotros, eso no habla de una pura soberbia inflamada por el mismo infierno en el corazón del hombre, diciendo yo voy a vivir como yo quiero, yo puedo acomodar la escritura como yo quiero. No podemos vivir como nosotros queremos. Debemos tomar la cruz, y si queremos que esas bienaventuranzas se manifiesten en nuestras vidas, lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra pobreza espiritual. Si nosotros no reconocemos nuestra pobreza espiritual, será imposible que podamos llorar por nuestro pecado. ¿Cómo vas a llorar por tu pecado si no reconoces tu pobreza? Primero tienes que ver tu pecado, es decir, ver tu corazón, decir, Señor, hay lujuria en mi corazón, yo vuelvo a caer en lo mismo, Señor, no puedo con esto, Señor, ayúdame. Un clamor, como dice Romanos 7, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Si uno como cristiano no siente dolor al pecar, no llora por su pecado, Jesús lo dijo. El siguiente bienaventuranza es llorar. Primero reconozco mi pecado, luego lloro por mi pecado. Jesús dijo, no lloren por mí, lloren por sus pecados. Lloren por sus pecados. Por su pecado no es mirar al hermano, no, dejá de mirar el pecado ajeno, y la Biblia, al abrirla en mi casa, al primero que examina es a mí. La Biblia, cuando yo la abro, el primero que me está examinando a ver si estoy viviendo conforme a las Escrituras es a mí. Y para reconocer esa pobreza y para llorar por mi pecado, primero debo de reconocer mi pecado, ver mi tendencia. Decía un hermano que hemos muerto al pecado en Cristo, pero aún vivimos adentro del cadáver. Hermano, aún vivimos dentro del cadáver. Y este cadáver está pudriéndose cada día más y nos quiere arrastrar al pecado. Eso es lo que dice Pablo, dice en Corintios, que él cargaba su cuerpo de muerte. Los romanos eran una señal de castigo cargarles atrás el muerto y que camina. Y esa misma pudrición lo iban pudriendo a ellos. O sea, estás cargando tu propio cuerpo, estás viendo tu corrupción. El Señor no quiere que tú trates de cambiarte a ti mismo, quiere que reconozcas, porque sabe que no puedes cambiarte a ti mismo. Tú tienes que ir y decir, Señor, bienaventuranza, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque eso ya es el reino. Ya es el reino, ya es tuyo. Tú ya tienes que acercarte y reconocer, Señor, no puedo por mis propias fuerzas. Gedeón dice que fue a luchar
Gastón se la debe acordar porque tenía su email que decía Gedeón. ¿Con cuántos luchó Gedeón? Con 300. ¿Contra cuántos luchó? 144.000, ¿cuánto era? 300.000. 300.000. Dice que él fue con 300. Pero sus armas, ¿qué eran? Las trompetas, algo. Trompetas. ¿Sabe? Y lo enigmático de eso es que fue con trompetas, con una llamita, contra 300.000, que en ese tiempo eran el poderío que tenía todo el hierro, de todas las armas. No fue contra cualquiera, fue contra los mayores hombres que tenían todo el poderío de las armas. O sea, es como que el Señor ahora me mande con una gomera a pelear contra el coreano, o contra Donald Trump, o contra Putin. Vayan con gomeras, sembraron amor, y venzan a todo el imperio coreano. Si no, Señor, ¿en serio me está diciendo que haga eso? ¿No? ¿Sí? Y él fue, reconoció su pobreza. Señor, reconozco mi pobreza, voy en tus fuerzas. Lo mismo pasó con Moisés, cuando él quiso librar al pueblo, él lo hizo con su fuerza y luego descubrió que no eran sus fuerzas. Hermanos, a nosotros nos pasa lo mismo. Decimos, no va a pasar, no voy a pecar, yo puedo vencerlo. Y vas, ¿y qué pasa? Y otra vez, debes de huir, otra vez, perdiste. Porque vamos en nuestras fuerzas, pensando que podemos. Hermano, hay que reconocer nuestra pobreza. Hay que llorar por nuestro pecado. Debemos de llorar por nuestra condición. Llorar por nuestra condición. David dice que lloraba por su condición. Dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Hermano, si yo veo mi condición, el Señor va a santificarme. Pero si no reconozco mi condición, parezco un soberbio. Soy un soberbio, que creo que puedo hacerlo cuando yo quiera. Y dice que David derramaba lágrimas por el pueblo también de Israel. Dice que derramaban lágrimas a ver que el pueblo no se había apartado de la ley del Señor. Por último, Salmo 34, 18. Por último no, son dos versículos más. Dije por último, después me dicen, dijiste el último. Salmo 34. (34, 18). Fíjense a quién está el Señor cercano, ¿no? Lo que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hay una parábola que decía un hombre que el cristiano debe crecer tanto en las bienaventuranzas como un árbol. Ven que los árboles ustedes lo cortan y se ven ¿cómo se dice? Las cortezas, los años, ¿no? Cuán maduro, cuánto tiempo ha crecido. Dice que el cristiano debería ser cortado al medio feo, ¿no? Cortado al medio, y debería en sus redondeles estas marcas ser tan grandes. Dice, bienaventurado del manso, bienaventurado, y que se manifiesten en él. Deberían brotar, cuando lo cortan a un cristiano, estas bienaventuranzas, estas características. Y creo que muchos de nosotros no damos fruto porque no pensamos que estas bienaventuranzas son tan practicables, o porque las ignoramos simplemente por haberlas ignorado. Pensamos en otra cosa y no pensamos en poner en práctica esto en nuestra vida. Creo que el cristiano de hoy le falta la autodisciplina. Y eso lo digo por mí mismo, es un golpe para mí también. Le falta la autodisciplina y la autonegación. Son partes que no la quieren. Usamos el pretexto de, muchas veces los reformados tienen un maldito cliché en decir, hermano, ¿qué pasa con tu hijo o con tu vida, o con ese pecado? ¿Qué dicen ellos? Dios soberano, hermano. Si yo no puedo hacer nada. Dios soberano. ¿Es así? Amén, que es así. Dios es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere. Daniel dice que Él está sobre los siglos. Él dice, el Proverbio 21, que Él, como el repartimiento del agua, está en la mano del corazón del hombre, lo inclina donde Él quiera. Eso es verdad, es una verdad imborrable de la Escritura. Dios es soberano, controla todas las cosas, tu propio corazón, tu propia lengua, todo. Pero hay otra verdad innegable de las Escrituras, es que el Señor dice que por medio de la oración nosotros íbamos a ser transformados. Jesús mismo nos enseñó a orar.
Si Jesús era el Hijo de Dios y nos enseñó a orar, dice, orar para que no entréis en tentación. Hermano, Jesús lo está diciendo, no está negando la responsabilidad. Y nosotros queremos tapar nuestra autodisciplina, nuestra negligencia, nuestra pereza. ¿Con qué? Con la soberanía de Dios. Con el cliché de la soberanía de Dios. Decir, no, si Dios no lo hace, hermano. Amén, hermano. Ya lo sabemos. No hace falta recalcar. Pero ¿cómo sabes que Dios no quiere hacerlo si no oras? ¿Cómo sabes si Dios no quiere hacerlo si no te disciplinas? ¿Cómo sabes que Dios no quiere hacerlo cuando dice que la voluntad del Señor es vuestra santificación? Si la voluntad de Dios es conocer que Él es la vida eterna. Entonces, hermano, hay dos verdades reveladas. Pero queremos la parte que nos toca a nosotros, poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no lo queremos. Y muchas veces nosotros no vemos frutos en nuestra vida, en nuestra iglesia, porque no queremos presentar nuestros cuerpos. Yo también. Todos, hermanos. Pero preferimos la excusa de que si Dios no lo hace, no sabemos. Y eso, ¿saben qué es? Una muestra de que no somos pobres. Una muestra de que hay orgullo en nuestro corazón. Diría Lucas, soberbio y orgulloso. Y eso es una realidad en muchos de nosotros, hermanos. No quizás para con los hermanos, pero para con Dios, que es peor. Somos soberbios y orgullosos. Pretendemos tener el control de todas las cosas. Y hay personas que por ahí vienen aquí y les interesa el Señor. Y se sientan y piensan que pueden controlar al Señor. O decir, no importa. Vengo para pasar el rato. ¿Sí? Que el Señor nos muestre nuestra necesidad de ser pobres. Realmente que nos muestre la necesidad de ser pobres para llorar por el pecado. Para llorar. Realmente queremos, creo que todo cristiano quiere dar fruto. No creo que haya un cristiano que no quiera dar fruto. Si no querés dar fruto, quizás no seamos cristianos. Igual vuelvo a decir que esta bienaventuranza y esta felicidad no la puede tener otro que no sea cristiano. Si no puedes ser feliz, si no puedes anhelar estas cosas, lo que hay que decirte es que nazcas de nuevo, que te arrepientas de tus pecados, porque si no estás en el reino de Dios, porque fíjense que dice que entró a los pobres, porque de ellos es el reino. O sea que ya estamos en el reino, podemos anhelarlo. Pero si no la anhelas, te rogamos que te vuelvas al Señor, que te arrepientas y puedas anhelar estas cosas. ¿Oramos? Señor, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra, sí, Señor, dice que penetra hasta lo más profundo, Señor, de nuestros corazones y separa el alma del espíritu, Señor. Aún lo inseparable tú puedes separarlo, Señor. Tienes tanto poder, Señor. Tráenos convicción de pecado, Señor. Aquellos, Señor, que no te conocen, Señor. Aquellos que ignoran, Señor. Muéstrales la necesidad de tu evangelio, Señor. Y danos, Señor, realmente una pobreza de espíritu, Señor, que cambie nuestro carácter, Señor. Sabemos que estas características son, como dice tu palabra, Señor, evangelizadoras, Señor. Porque por medio de estas características somos sal y somos luz, Señor. Por medio de estas características evangelizamos al mundo, evangelizamos al prójimo, Señor. Danos, Señor, el poder, el anhelo de reconocer nuestra pobreza, Señor. Danos, Señor, profundamente esta necesidad de reconocernos. Porque nosotros no queremos, nosotros muchas veces huimos de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, vivir a nuestro modo, Señor. Nos excusamos, Señor. Cuando nos reprenden, ponemos excusas, Señor. Cuando tú nos mandas a orar, ponemos excusas, Señor. Cuando tú nos dices que pongamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, somos tan perspicaces que usamos tu propia palabra para negar algo que tú nos mandas, Señor. Te rogamos, Señor, que nos hagas pobres, Señor. Muéstranos, Señor, la necesidad de la pobreza y muéstranos, Señor, el orgullo que hay en muchos de nosotros, que no queremos reconocerte. En muchas áreas de nuestra vida queremos tener el control, Señor. Vacíanos, Señor. Te damos las gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí, Señor, que tú hables en nuestros corazones. Y gracias por aquellos, Señor, que aún no vinieron hoy, que también me muestren la necesidad de estar en la iglesia, Señor. La necesidad de congregarse, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.